¿Sabes que Girona se ha convertido en una especie de epicentro de la vida teatral de este país? El lunes tuvo lugar el espectacular torneo de dramaturgia que nos tiene con la boca abierta. Son Daniela Feixas y Roger Peña, los dos dramaturgos que se enfrentarán en la final, acompañados de los actores que les han sido adjudicados para defender sus textos. Pero para llegar aquí han tenido que derrotar a sus contrincantes en varias fases. Son 8 autores y primero se enfrentan en unos cuartos de final, después unas semifinales y los dos que ganan pasan a la final, que es lo que hacemos hoy. ¿Sí? Los dos equipos tienen unas 3 horas para entrenarse antes del combate que culminará este cuarto torneo de dramaturgia que organiza el Festival Temporada Alta de Girona. El torneo es básicamente un juego, pero es un juego que solo puede hacerse si tienes un ecosistema en el que hay una suficiente cantidad de dramaturgos y de suficiente nivel como para que quieran realmente jugarlo. En 4 años han participado 32 autores en lo que se ha convertido en un verdadero fenómeno. Las entradas se agotan, así que se ponen a la venta. A mí me emociona mucho ver que hay tanta gente que quiere venir a todas a ver lecturas dramatizadas, ¿no? que es una cosa que normalmente cuesta llevar público a la gente y le dices una lectura y piensas... El público se lo pasa bomba. También para si puedes poner esto, los de Televisión Española, te digo los tracks en castellano. Laia Marull y Joel Joan defienden Amanita Faloide, de Daniela Feixas. El Toni m'engrapa per la cintura, em gira de cara a la pared, em separa les cames, m'arranca las calzas... No tiene nada que ver con el proceso normal de creación de un texto, o sea, nada que ver. La inmediatez, tú tienes un texto, lo escribes en poco tiempo, no lo pruebas, lo das a leer a unos actores que tampoco no lo han probado, llegas aquí, todo es como inmediato y la respuesta del público, ¿no? Todo en poco tiempo, ¿no? Esto está muy bien definido, lo del ring, porque no tanto como el combate con el otro contrincante, yo creo que para los actores es casi un combate contigo mismo, ¿no? Àgata Roca, de Té de Teatre, i Pere Ponce, dan vida a El Recambio, de Roger Peña. Has dit 1000 vegades que m'estimava. També els he dit 1000 vegades als votants que milloraria les seves vides i dubto que ho pugui cumplir. Me ha servido mucho como experiencia, creo que es un taller, un laboratorio teatral fantástico. Más que hacer al público, lo que se crea es difusión del hecho teatral y lo que nos acerca es a los dramaturgos al público. Es un poco como el fútbol, ¿no? Esta cosa deportiva pues hace que la gente se acerque de otra manera, ¿no? Sin la cosa esta de a veces que es un poco de poner en pedestal la cultura, sino que se acerca con otras dinámicas. Yo creo que es una gran fiesta del teatro en realidad. Vistas las dos lecturas, el público vota. Para el dramaturgo también es una experiencia extraña, porque normalmente no damos la cara y de repente aquí, cuando se acaba el texto, tienes que salir y es muy... Ha ganado ¿no? Y levantar la mano, si has ganado es como muy divertido, pues si has perdido te quedas ahí con la cara. El guanyador és El Recambio! El torneo tiene por tercer año su prolongación en Buenos Aires, donde los finalistas de aquí se enfrentan a dramaturgos argentinos.